Ahora pasaría con Christoph, que yo pienso que nos puede un poco dar la luz en cuanto a su experiencia sobre lo que ha sido cuestiones fiscales, gasto público y la generación de empleos verdes y la consolidación o impulso a las cadenas productivas para generar este tipo de empleos. Christoph, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería intentar hacer aún más breve. No tengo presentación, porque yo creo que la idea de un panel es también tener un debate con ustedes. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Esto entre un curso de empleo verde que hicimos la semana pasada, donde algunos ya participaron, un taller sobre desarrollo productivo. Este cambio hacia una economía verde, cambio para una matriz energética, es un tipo de cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma del consumo y de la producción. Y agradezco también a mis presentadores anteriores que pusieron énfasis también en la parte del consumo, porque muchas veces está negligenciado, pero es el consumo y de la producción. El desafío es combinar objetivos de un país, objetivos económicos, ambientales y sociales. Y muchas veces no funciona, parece evidente, pero es a veces caótico y va en cualquier dirección, como ya vieron con algunos ejemplos. Entonces el desafío es combinar los tres elementos. Aquí hablamos de la política fiscal. Y la política fiscal no es neutra. Tiene su impacto económico, ambiental y social. Y la idea es también ver cómo diseñar una política fiscal que nos ayuda a tener una situación de win-win-win, de ganancia a los tres elementos. Yo quiero dar un ejemplo, pero después me paro ya. Es, por ejemplo, sobre los subsidios de petróleo que muchos países aplican, ¿ya? Como la OIT, también con otras organizaciones, no estamos a favor de estos subsidios que tienen su daño ambiental, pueden sostener la economía de una cierta manera y también crear algún tipo de empleo. Entonces, tenemos que ver. El impacto ambiental es negativo, sacamos estos subsidios, ¿ya? Para cambiar para energía renovable, que puede tener una alternativa, porque esta energía después puede crear un empleo más interesante. Se notó que el empleo en las energías renovables en general es más intensivo en mano de obra, entonces el impacto neto va a ser positivo. Hay también que considerar lo que pasa con la gente que pierde el trabajo relacionado al petróleo. Hay también una cadena de producción a considerar. Pero hay también que ver qué hacemos con los consumidores. Por ejemplo, tiene su impacto sobre las personas que toman transporte público también, que aumenta el precio. El transporte aumenta el precio quizás de la fruta, de la verdura, de todos los alimentos básicos que la población marginalizada, la población más pobre, está afectada. Entonces hay que recompensar para esta pérdida, este aumento de precio con otra política. Entonces hay que balancear, usar el dinero ahorrado por el abandono del subsidio, por ejemplo, con una política de protección social, como lo hicieron, por ejemplo, en caso de Indonesia, en Jordania, en Egipto tienen intención de hacerlo, y compensar con una política de protección social. Pero aquí ya un poquito, quería un poquito más lejos de lo que dijo Santiago, no una red de protección social, pero un sistema universal de protección social, porque el problema de una red es, como lo saben, hay hoyos en las redes, algunos que caen abajo de la red. Mejor tener un piso de protección social en este caso.
quiero dar énfasis a dos cosas también en este sentido. Es importante el proceso de este cambio, porque este cambio de paradigma es, para crear una transición justa, es un proceso. Y hay que diseñar bien este proceso para que tenga éxito, ¿ya? Hay que entender bien cuáles son las consecuencias de los cambios fiscales, hay que hacer un buen análisis y también un buen diálogo social con todos los actores que participan, que tienen una voz, que son afectados en este proceso, para diseñar las políticas correctas de su principio, no tener que ajustar después cuando el daño ya está hecho. Cuestión de secuencia, del tiempo justo también es importante. A veces reducir, ya vimos que muchas veces abandonaron subsidios y no crean todavía un sistema de protección social al mismo tiempo. Y los efectos se sentían inmediatamente, los efectos negativos, pero no los efectos positivos. Entonces también es importante de pensar en el tiempo, en las secuencias de las reformas. Y por eso el proceso es muy importante. Es un poquito de alimento para la discusión y yo prefiero que ustedes hablen más y nos preguntan cosas que extenderme más en estas discusiones. Muchas gracias. Bueno, pues sí, ahora Marcos, por favor. Sigo yo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Mi perspectiva es un poquito distinta. Yo vengo del sector financiero. UNEP Inquiry trabaja, de hecho, como mencionó Santiago, en la arquitectura del sistema financiero. Trabajamos con reguladores, por ejemplo. Hemos trabajado con el Banco de Reino Unido haciendo temas de escenarios a cambio climático, de stress test macroprudencial, que era lo que hablaba Santiago, y de cómo el cambio climático puede afectar al sistema financiero. Otro ejemplo es, por ejemplo, en China se ha hecho, como saben, en China tienen grandes problemas de contaminación aérea, 4 millones de personas mueren al año por temas de problemas respiratorios. Entonces el Banco Popular de China hizo un stress test de las carteras justamente a temas aéreos, ¿no? Cómo la contaminación del aire afectaba a las empresas, afectaba a las distintas industrias. ¿Por qué creo que es interesante esta perspectiva? Todos hablaron de escenarios, ¿no? Tenemos que llegar a un escenario de 2 grados, 1.5 idealmente. También sabemos que las inversiones necesarias para llegar a estos escenarios, en una economía verde, no van a poder venir del sector público. En Latinoamérica, si nos fijamos, hoy por hoy las inversiones en infraestructura, más o menos, en el caso de Argentina, un 77% vienen del sector público, el resto del sector privado. Pero en las cuentas nacionales, la inversión de capital es más o menos anda en los 15% en toda Latinoamérica. Hay muchos estudios que ya muestran que las inversiones necesarias para llegar a una economía verde van a tener que venir un 80% del sector privado. Entonces, ¿cuál es nuestra teoría de cambio como Inquiry? Que es la que pongo sobre la mesa y después podemos discutir. Las políticas fiscales de las cuales estuvimos hablando ahora son políticas fiscales que afectan a la economía real, ¿no? Es un mercado de carbono, cómo le pongo un precio a las externalidades, ¿no? Que hoy sabemos que aproximadamente, si monetizamos todas las externalidades en el costo
de las ganancias antes de impuestos son 42 centavos por cada dólar de ganancia. Todas esas medidas son útiles, pero como también comentaba, creo que Anabel, la regulación no es el problema es también la fiscalización. Entonces, si estamos hablando de políticas de control más estrictas, el problema es la fiscalización de esas políticas de control. Entonces, la teoría de cambio bajo la cual trabajamos nosotros es: ¿qué pasa si en lugar de decir vamos a poner un impuesto aquí, trabajamos sobre el sistema financiero y decimos vamos a tratar de evitar que el sistema financiero distribuya capital a un cierto sector? Voy a poner un ejemplo extremo. ¿Qué pasa si hoy, en cualquier sistema financiero en Latinoamérica, se pone una política de no deforestación? Es decir, los bancos no pueden financiar deforestación. Probablemente la deforestación no se elimine, pero ciertamente va a disminuir. Entonces, ¿cómo a través del sistema financiero se puede trabajar en una redistribución de capital hacia fuentes más limpias, en una correcta valoración del riesgo asociado a políticas, a riesgos físicos, como mencionaba Santiago, o a riesgos de transición que pueden llegar a tener las políticas fiscales asociadas a la economía real? Entonces, si en la economía real nosotros tenemos un plan fiscal verde, como el que presentó Kai, y tenemos esos planes a largo plazo, obviamente desde el sector financiero se van a hacer los análisis correspondientes y van a decir: a ver, si yo le voy a poner un impuesto a la gasolina, entonces, y tengo dos industrias intensivas en el consumo energético, en el consumo de gasolina, pero hay una que tiene implementadas medidas de eficiencia mayores, esa industria va a ser más competitiva vis a vis la otra. Y por ende, ante ojos de un inversor, probablemente reciba más inversión. Voy a mencionar nada más, como estamos hablando de tema de transición justa, para no extenderme, ayer en la cena hablábamos del rol de los sindicatos, ¿no? Y creo que los sindicatos tienen un rol muy importante en Latinoamérica en cuanto a que todos nosotros como individuos de una sociedad aportamos impuestos que van a nuestros fondos de pensión. Entonces, como individuos, tenemos que también cuestionar hacia cómo se está invirtiendo esos impuestos nuestros, que van a ser eventualmente nuestro retiro, pero que también las inversiones de hoy están creando las condiciones de mañana, en las cuales nos vamos a retirar. Entonces sí tenemos que plantearnos cómo queremos que sea ese futuro en el que nos queremos retirar. Muchas gracias, Marcos. Estoy de acuerdo con Cristóbal. La idea era tener un poco más de debate entre nosotros y con ustedes. Entonces, directamente ya no hay más tiempo sino abrir a ustedes si hay preguntas específicas. El debate debería continuar, pero bueno, lo haremos bajo otra plataforma, si el tiempo nos apura aquí. Entonces, ¿hay alguna pregunta a alguno de los ponentes, a Kaya remotamente, a Christophe, a Eduardo o a Marcos? ¿Alguna aclaración, algún pensamiento que quieran compartir? Micrófono. Ahí está, Clara. Ya va Carlos. Sí. Ahí viene Carlos con el micrófono. Ah, no.
Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Cortines, soy coordinador de negocios y ambiente de Vida Silvestre. Más que una pregunta es un comentario, ¿no? Yo creo que en el caso de Argentina al menos, siendo que el World Economic Forum ubicó a Argentina en el puesto 135 de 136 en términos de presión impositiva, creo que el gran desafío es cómo hacer una transición desde un sistema impositivo que viene ajustándose y siendo cada vez más, más fuerte en términos de toda la industria argentina, cómo hacerlo, digamos, tratando de incluir beneficios impositivos, y me parece que parte de la respuesta es a tener una reforma integral. Es decir, si en Argentina no se hace una reforma integral, difícilmente podemos estar pensando en impuestos que estén penalizando lo verde, por más que todos estemos de acuerdo en un marco como este que estoy mencionando. Sí, atrás tienes a Anabela, que se entiende. Sí, sí, y es un tema apasionante, ¿eh? O sea, siempre es interesante ver las presentaciones sobre gente que trabaja sobre fiscalidad verde, porque en el mundo ideal es perfecto, pero en cuanto hay un gobierno que trata de poner algún tipo de fiscalidad ambiental u otra, estamos en un momento donde nadie quiere pagar más impuestos, justamente por lo que decía José. Cada vez más la clase media se mueve hacia servicios privados y rechaza la idea de tener que pagar por lo público que no utiliza, lo que pone también en peligro la sustentabilidad misma de los servicios públicos. Pero en realidad yo tenía dos preguntas. Una, me da la sensación de que una de las situaciones difíciles para Latinoamérica sigue siendo el gran espacio de la economía informal, que hace que la presión impositiva se concentre sobre un grupo finalmente relativamente reducido, dependiendo de qué país estamos hablando, de actores de la vida económica. Y también, como el empleo es informal, también tenemos una base fiscal y una contribución al sistema de pensiones y otro que no es representativo del conjunto de los que necesitarán pensiones llegado el momento de la jubilación. Ese tema, la sustentabilidad del sistema de pensiones, es tal vez una de las mayores barreras para apoyar los sistemas de fiscalidad verde, porque esta idea de que uno puede bajar la imposición sobre el trabajo y aumentar la imposición sobre los recursos naturales genera una contradicción, porque la fiscalidad de los recursos naturales tendría que tener una tendencia a la baja, es decir, cambiar el comportamiento de los actores para que luego finalmente se proteja el medio ambiente. No queremos que la gente siga consumiendo para pagar cada vez más del uso de los recursos naturales, mientras que el sistema de jubilaciones, bueno, tiene que tener por lo menos una tendencia a la estabilidad. Es decir, que la gente que está en el mercado laboral financia la jubilación de aquellos que parten a la jubilación. Y me gustaría un poco saber cuáles son las pistas que han estado trabajando, porque por lo menos para nosotros sigue siendo un tema muy difícil. Y tal vez nuestra pista es trabajar la informalidad, o sea, hacerse cargo de todo el trabajo de formalización, que es clave, y no ver la cuestión de finalmente esto como una contradicción. Vamos a seguir necesitando formas de previsión social que vengan del trabajo y vamos a necesitar una reforma integral que permita, como decía la persona justo antes, una reforma integral que nos permita equilibrar, teniendo en cuenta el rol clave de la fiscalidad en la justicia social. Y eso me llamó un poco la atención no escucharlo, porque el objetivo de una política fiscal también es la redistribución de la riqueza. Y eso sigue teniendo, por lo menos para nosotros, un rol muy importante. ¿Quién? ¿Ana? Aquí primero. Sí, buenos días. Mi nombre es Raúl Andaveri, yo soy de Fundación Bariloche. Un poco creo que hablar del tema de subsidios y particularmente en el sector hidrocarburos es al menos controversial, ¿no? Porque ¿cuál es el precio justo? Sabemos que, y particularmente ante un esquema neoclásico, los precios no reflejan costos claramente. Eso por un lado, pero no era lo principal de mi participación.
digamos, un poco en cuanto a las presentaciones y a las políticas y que tomamos como ejemplo y que son muy defendibles y necesarios de impulsar en cuanto a las energías renovables y a la eficiencia energética, vemos que pueden ser muy factibles en el caso de los países desarrollados. No obstante, bueno, tengo mis dudas que sea factible el 100% renovable, y no tanto por cuestiones económicas, sino desde el punto de vista técnico, tanto desde la producción como desde el consumo. Pero, digamos, a ver, los países subdesarrollados o atrasados, como los llamemos, para poder desarrollarnos, no necesitamos disponer de energía en cantidad y calidad y en bajo precio para poder desarrollarnos, tal vez no a los niveles que lo hicieron los países hoy desarrollados, cuyas emisiones todavía andan dando vuelta. Seguramente no necesitaremos los niveles de intensidades energéticas que ellos han utilizado décadas atrás. Podremos desarrollarnos con intensidades más bajas, pero más que un esquema win-win, yo creo que esto es un trade-off. Necesariamente el desarrollo de los pueblos y el desarrollo y la equidad necesariamente conlleva a no tanto énfasis exclusivamente en lo ambiental, ¿no? Hay que combinar y priorizar ambos aspectos del desarrollo de los países. Bien, si quieren ahorita contestamos estas y después damos otra ronda final, yo creo. En cuanto al subsidio de hidrocarburos, ¿tú podrías reaccionar sobre el precio, sobre el monto que se le atribuye y si es... Sí, bueno, hay distintos estudios que, bueno, nosotros publicamos un estudio en particular que en el caso de Ecuador, México y El Salvador, que intentaba ver, considerando las externalidades, qué tantos centavos por litro se tendría que incluir para que la gasolina en ese caso tuviera un precio justo, ¿no? Bueno, salió una cifra, realmente ahorita no podría decirlo dentro del contexto, eran 77 centavos, pero ahorita no nos dice nada. Pero siempre es un reto el término de los precios, porque uno como hacedor de política quiere un precio para la energía bajo, para que todos puedan tener acceso a la energía, y para las empresas y para el desarrollador de tecnología quiere un precio alto para que las nuevas tecnologías se desarrollen y entren, ¿no? Entonces siempre encontrar el precio justo es uno de los grandes retos que tenemos. Y bueno, no os podría aportar eso. Sobre lo tuyo, Anabela, Christoph. Sí. Yo en caso de Argentina creo que también que es importante una reforma comprensiva del sistema fiscal y no solamente uno limitado. En muchos casos las reformas fiscales, ambientales están en el marco de una forma más amplia. Pero yo creo que también hay dos elementos a considerar. Primero también la eficiencia fiscal en Argentina, aumentar la eficiencia. Mirar el espacio fiscal relacionado también al espacio político para estas reformas. Hay muchas posibilidades de aumentar el espacio fiscal, yo no sé, yo sería tan negativo. No es obligatoriamente una cuestión de tener más impuestos, aumentar los impuestos, es más cambiar la distribución del impuesto, ¿no? Es un cambio para fiscalizar más, por ejemplo, acciones que dañan al medio ambiente. Hay muchos ejemplos que combinan eso. Por ejemplo, el caso de Alemania es interesante que hay estos impuestos que lo usan después para llenar la caja del fondo de jubilación, que después tiene efecto positivo sobre los costos laborales.
un efecto social y una parte de este impuesto está usado para promover energía renovable. Entonces no es una cuestión solamente de aumentar, es más de cambiar la estructura de los impuestos. Cuestión también de la eficiencia de los gastos públicos. ¿Ya? Hay más aceptación si los gastos públicos son también eficaces. Cuestión también de una cierta medida de impacto social. ¿Ya? Que da énfasis a este pacto social, una cierta solidaridad. Hay solidaridad entre las generaciones de las personas, por eso el sistema de fondo de jubilación funciona también así, que los jóvenes pagan para la gente que sale, esperando que después los jóvenes pagan para ellos cuando salen. También entre distintas categorías de la sociedad. Es importante tener esta solidaridad social y de crear, no destruir este pacto social con reformas fiscales. Gracias. Una segunda ronda, sí, Ana. No sé dónde quedó el... Ahí viene, ahí viene. Muchas gracias. Mire, yo tenía... Sí funciona, ¿no? Sí. Tenía dos preguntas. Una es, no os he escuchado mucho hablar sobre un carbon tax, o sea, la posibilidad de tener un impuesto al carbono global, mundial, que es uno de los elementos que está incluido en el Acuerdo de París. A mí personalmente me parece que puede ser muy peligroso en muchos países, pero a nivel social, digo, puede ser muy regresivo, pero no he visto ningún estudio que haya alrededor de eso. Me gustaría saber vuestra opinión. Una pregunta muy específica que tenía para Eduardo. Me parece muy interesante ese estudio que habéis hecho de cómo cuando aumentan los ingresos baja el porcentaje de, bueno, la ley de Engels, ¿no? Baja el porcentaje de consumo que va a alimentos, y entonces ese espacio estáis viendo que sobre todo se va a gasolina, entre otras cosas. Mi pregunta era, ¿habéis trabajado en qué impacto tiene eso en el empleo? Porque esto sería muy interesante, no solamente traducir este cambio en los hábitos de consumo a nivel económico, sino a nivel social. Es decir, si tú haces otro tipo de cosas, como utilizar más el transporte público, además vas a crear más empleo, que además va a crear más impuestos y va a mejorar un poco la vida de tu comunidad. Entonces, esas eran las dos preguntas. Tengo una pregunta sobre el problema de la dependencia que podemos tener en la transición hacia una economía más verde. La gran mayoría de las tecnologías que fueron mencionadas no vienen de Argentina, vienen de afuera. Los fotovoltaicos, los aerogeneradores. También los vehículos más eficientes vienen de diseño que viene de afuera. Y finalmente tenemos la financiación que también van a venir de afuera. ¿Cómo podemos lograr una transición hacia una economía más verde sin tener una dependencia y una transferencia de trabajo hacia el extranjero donde estas tecnologías se van desarrollando? Sí, bueno, la pregunta es también de un neófito en la materia, ¿no? Así que tómenla con ese foco. En Argentina particularmente la ciudadanía se opone a los impuestos porque es dudosa su utilidad, independientemente del costo que eso implica el pago de los impuestos. Hay siempre una posición de voy a pagar un impuesto. Si uno toma la boleta de combustible, en el momento dice impuesto ambiental, no sé si lo sigue diciendo en todas las provincias, pero ahí está, y uno no sabe realmente dónde van a parar esos fondos. La pregunta es si hay ejemplos en diferentes países de la región o del mundo donde haya un proceso más democrático o más transparente a la hora del uso de los impuestos específicos, y si los hay, si eso tendría posibilidad de transferirse a otros países, quizás hacia un mecanismo de democratización del sistema tributario, ¿no? Bien, ahorita cerramos esta ronda, una más. A ver, sí, bueno. Yo creo que ya es la última porque ya estábamos ya fuera de tiempo. Sí. Pues bueno. Sí, buenos días. Mi nombre es Carlos Ferreira, trabajo en temas de cambio climático en una perspectiva intersectorial.
Quería hacer dos comentarios. Una, que no he escuchado en la mesa los aspectos de co-beneficios de desarrollo de un proceso de transición hacia una economía verde. Hubo un comentario sobre la situación, por ejemplo, en salud en México. Quisiera escuchar de la mesa estos aspectos de los co-beneficios. Pero hay un elemento central en todo esto que creo que nos debe diferenciar y que es la gran batalla que se está dando hoy en el mundo en este proceso de transición, que es el papel de los intereses en esto. Obviamente podemos avanzar en plantear hipótesis, teorías sobre modificaciones políticas impositivas, pero realmente el presupuesto de las empresas de combustibles fósiles, por ejemplo, hacia el marketing hace imposible que en el mundo desarrollado hoy, por ejemplo, el efecto Trump está parando este proceso. ¿Qué está pasando en países más pobres, en los cuales realmente la presencia de la industria de combustibles fósiles en Argentina, por ejemplo, es tremendamente impresionante en términos de manejo de conocimiento hacia construir este proceso? Quisiera escuchar, digamos, la opinión de la mesa en estas dos líneas, co-beneficios y la imposibilidad en términos de los intereses que hacen hoy a este proceso de transición. Eduardo, ¿quieres contestar la de CEPAL y empleos? ¿No? Sí, bueno, sobre el Carbon Tax, bueno, voy a ver esas dos, la del Carbon Tax, bueno, realmente no hay un estudio de un impuesto global del Carbon Tax, aunque ya hay experiencias en la región, el caso de México y el caso de Chile, que ya tienen un impuesto al carbono, y hay varios países que ya lo están estudiando. Bueno, obviamente se tiene que explorar caso por caso y la estructura de gasto para ver qué tanto y de producción, para ver el verdadero impacto de un carbon tax sobre las economías. Eso es algo que hay que trabajar. Y sobre el caso del empleo, realmente no hemos trabajado en ello, pero bueno, sería una buena beta de trabajo conjunto. Gracias. Bien, ¿tú quieres entender alguna pregunta? Sobre el rol del tema del financiamiento externo. Creo que hay algo que se está empezando a discutir ahora, que es justamente el rol de las agencias de inversión. Es verdad, mucho del financiamiento, particularmente para infraestructura en los países latinoamericanos, va a tener que venir de afuera. Muchos países han creado agencias de inversión para tratar de atraer ese financiamiento. Hoy las agencias de inversión están evaluadas por cuánto financiamiento traen. En una de esas habría que replantear esto y decir, no solo evaluar la cantidad del financiamiento, sino la calidad del financiamiento, para que ese financiamiento que tengan que atraer tenga ciertos criterios mínimos de sustentabilidad. Quizás puedo añadir algo. Sí, yo creo que la inversión financiera es una cosa bien importante para instalación de energías renovables ahora en Argentina. Pero yo creo que es una cuestión de las cadenas de valores para ver cómo reducir la dependencia. Es verdad, hay muchas tecnologías que vienen de afuera. Los líderes, por ejemplo, China es líder en energía solar, va a ser líder en energía eólica. Hay que ver cómo crear también alianzas y cómo, por ejemplo, Sudáfrica, un país interesante, donde están verdaderamente mirando en la cadena de valor y ver lo que se puede producir localmente, cómo se puede sustituir a estas importaciones, ¿no? Bueno, es un tema grande, podemos discutir mucho, depende también de sector a sector. Por ejemplo, tomamos caso de energía eólica, yo creo que hay muchas partes de la energía eólica que se puede producir localmente, los plonos, hay turbinas, con las alas, no sé, no soy tan especialista, pero hay muchas cosas que también se puede subsidiar para producir localmente. Co-beneficios. Interesante es, por ejemplo, que una compañía como YPF fue para la OIT. ¿Ya? YPF está también ahora cada vez más en energía renovable, no solamente en petróleo y gas.
Y ellos se interesan también a áreas sociales, ¿no? Y cómo incluir la comunidad donde trabajan. Yo creo que esos son señales interesantes que estas compañías, por ejemplo, en Alemania, claro, es más extremo, hay esas grandes compañías eléctricas que por presión de las regulaciones y de las leyes, de toda la política energética que va en favor de energía renovable, están mucho más diversificados y también están saliendo. Vattenfall, escuchamos también el caso de la compañía sueca que también presente en Alemania. Hay estas tendencias de diversificarse y también entrar en las energías renovables, también estas grandes compañías. Y también interesante el interés social, ¿no? Hay iniciativas de las empresas también con Pacto Global de interesarse más en cuestiones ambientales y sociales. Hay que empujar más las compañías de interesarse a estos temas. También una cuestión del consumidor también, que el consumidor también tiene su poder, hace mucha presión. Yo viví una vez en Austria, trabajando para el Unido, y nosotros separamos los Tetra Paks, ¿ya?, para reciclaje. Pero en Austria en esta época no hubo ninguna planta para reciclar. Pero yo digo siempre, la población ya era lista para la tecnología que faltaba, pero ya hay esta presión de la sociedad. Y yo creo aquí es una cosa importante también, estamos a este punto, de crear una conciencia en la sociedad para los temas ambientales, para hacer esta presión. Tomamos el caso de paneles solares, ¿no? La tecnología es bastante estandarizada ahora, tener calefones solares, los costos están bajando, ¿no? Por ejemplo, eso para muchas casas puede ser una alternativa interesante y hay que ver cómo, por ejemplo, apoyar eso financieramente, todo eso. Bueno, dejo aquí mi punto, si hay otras cuestiones. Ya vamos a cerrar porque ya es bastante más de la hora. Respecto, nada más el último punto respecto a lo que decías de los intereses de las industrias fósiles. Anabela comentó, el éxito de Trump está basado precisamente en los dejados atrás, y los que están aprovechando, los que coparon el poder fueron las industrias de los fósiles. Es una reacción interesante. Es justo después del Acuerdo de París y coparon el gobierno más poderoso del mundo. Andan un poco a la defensiva. Hay poderes políticos que ya no están copados por ellos, pero muchos siguen estando copados por ellos. Y el proceso de Just Transition precisamente ayuda a movilizar actores que ahora mismo tienen dudas sobre su rol en la transición energética, movilizarlos para ver que es el bien común, que sí tenemos que trabajar para construir bien este proceso, que me gustó mucho lo que dijiste, Christoph, que en cuestiones fiscales, en todas las cuestiones, el proceso muchas veces es importante, el cómo se hacen las cosas, y la transición es lo que queremos explorar, cómo se hace. Ya está en documentos de OIT, ya está en documentos de ITUC, ya está en documentos de la Convención Marco, pero todavía nos falta entender cómo lo hacemos, y es un poco la idea de esta conversación.